visibilizar la experiencia penitenciaria de las mujeres en las primeras décadas de la dictadura franquista. En este sentido, la exposición nos ayuda a hacer visible, a traer a nuestra mente lo que fue la aportación de las mujeres a la lucha por la democracia y la posterior represión que sufrieron. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero viendo esta exposición vemos que no, que es necesario la imagen y también las palabras, que es necesaria la imagen y también la explicación de qué ocurrió, por qué ocurrió, qué se hizo y qué pasó. En este sentido, la memoria de las personas que participaron como testimonios en la elaboración de esta exposición es muy importante. Y después también es muy importante lo que nos pueda contar Javier, donde ya como investigación, contrastando con documentación, aporta no ya solo el conocimiento emocional, sino el conocimiento ya más científico. En ese sentido, memoria y conocimiento histórico son fundamentales para entender cómo ha sido una época de nuestra historia. Personalmente, esta exposición a mí me ha estremecido. Yo la primera vez que la vi en Madrid me pareció extraordinaria, porque lo que relata esta exposición es que las mujeres, a principios del siglo XX, cuando su situación era de profunda sumisión, de profunda ignorancia, porque no tenían acceso a la cultura, lucharon por ser sujetos políticos, lucharon por estar en la contienda política, participar y decidir y aportar cómo querían ellas la sociedad. ¿Qué soluciones planteaban ellas para la sociedad? En ese sentido, ser sujetos políticos, ser sujetas políticas que dicen qué soluciones aportan para ese momento histórico. Es por esto que fueron terriblemente reprimidas, y esto es lo que nos cuenta esta exposición. La exposición recoge varios apartados. Empieza con lo que eran las galeras de mujeres, las cárceles de mujeres, y luego ya pasa a las reformas republicanas. La primera directora general de cárceles en España fue Victoria Kent. Victoria Kent, cuando llega, la República la nombra directora general. Ella es abogada y lo que decide es cambiar, transformar las cárceles, no solamente las de mujeres, sino transformar todas las cárceles, porque decía que los presos y las presas vivían en unas condiciones inhumanas. Y lo que hace es quitar los grilletes, porque la gente estaba en las cárceles con grilletes, y los funde. Y hace una figura de, no recuerdo qué mujer, no sé si tú recuerdas, de una mujer que había defendido mucho el que la rehabilitación de las personas no solamente la cárcel tenía que ser una sanción de Arenal, de Concepción Arenal, la figura de Concepción Arenal, diciendo que las personas que están en las cárceles necesitan rehabilitación. Victoria Kent introduce muchísimas reformas en las cárceles y construye una prisión que es la prisión de Ventas, que es una cárcel que es un modelo, le llaman la cárcel modelo. Lo que plantea es que las mujeres que estaban en las cárceles con sus hijos tienen que tener unas condiciones adecuadas. Ya que viven en prisión, los niños no tienen que vivir en una situación tan terrible. Tiene que haber una situación, tiene que haber luz, los niños tienen que tener espacio para jugar, ya que sus madres están en prisión y ellos con ellas, tiene que haber unas condiciones que permitan que se sienten como personas. Entonces ella transforma completamente esa prisión. Esa prisión luego fue una prisión famosa por la represión que hizo sobre las mujeres. Quiero decir que cambió completamente lo que ella había iniciado. Una de las primeras reformas que hizo Victoria Kent fue, hasta entonces las cárceles estaban llevadas por religiosos y religiosas,
y lo que hizo fue crear un cuerpo de funcionarios y funcionarias de prisiones, que es el que ahora se conoce, el que está ahora. Ella inició ese proceso de que fuera gente con estudios, que se formara en eso, la que estuviera al cuidado de los presos y las presas. Estableció también el que la gente, los presos y las presas pudieran comunicarse con la dirección para exponer sus quejas, y estableció lo que se llama un buzón de quejas para que ellos pudieran decir qué estaba pasando y hicieran llegar a la dirección sus quejas. Bueno, todo eso se cambió completamente. Después están las cárceles, la cárcel de Ventas, la represión y el castigo. ¿Qué es lo que hace que haya esa represión y ese ensañamiento tan fuerte contra las mujeres? ¿Qué es lo que hace que el franquismo haga tal represión contra las mujeres? Pues el hecho de que las mujeres habían roto con su proceso de sumisión y habían dicho que tomaban la palabra y que tomaban la representación. El hecho, por ejemplo, de defender el derecho a voto de las mujeres, que se consigue el 1 de octubre de 1931, el hecho de cambiar las legislaciones. Hasta entonces, por ejemplo, no se podía investigar la paternidad. Hasta entonces las mujeres no podían trabajar sin el consentimiento de su marido y no podían cobrar su sueldo sin el consentimiento de su marido. Hasta tal punto es que si el marido quería, el sueldo lo cobraba él. Es decir, las mujeres vivían bajo la autoridad o bien del padre o bien del marido cuando se casaban. Todo eso se cambió, lo cambiaron las propias mujeres en todos los procesos que hicieron digamos, revolucionarios en el sentido de transformación de la sociedad. Y eso hizo que la represión contra ellas fuera en todos los ámbitos. Como luego nos explicará Javier, desde el punto de vista tanto físico, de violencia física, como económico, como social, como en su faceta de maternal, cuando les separaba de sus hijos mayores de 3 años, que también nos explicará él, pero hubo toda una represión para hacerles a las mujeres sentir que ese no era su lugar, que tenían que aprender a saber cuál era su lugar. Y su lugar volvía a ser el lugar de la sumisión, el lugar del hogar y el lugar de que estaban bajo la autoridad del padre o del marido. Eso es lo que se intentaba hacer a las presas que estaban allí en las cárceles durante toda la época, no solamente de la guerra, sino posteriormente a la guerra, pues durante muchos años, que estuvieron algunas de ellas hasta 18 o 20 años. En este sentido, me parece que es una exposición que realmente nos hace pensar cómo ha sido el esfuerzo que han hecho las mujeres por defender su situación en la sociedad en un plano de igualdad, en que son seres, personas que aportan, que tienen que aportar, que tienen que estar ahí para que la sociedad sea democrática, más justa y más plural. Y yo pienso que es una exposición que nos hace pensar que las mujeres han luchado mucho y que por eso fueron muy, muy represaliadas. Sufrieron muchísima represión durante muchos años, porque además era una represión muy civilina, no era una represión tan directa como la que se ejercía sobre los hombres, sino que era una represión social, porque a las mujeres la presión social saben que es algo que nos afecta con mucha más fuerza. Yo ahora mismo voy a dejar el tema aquí, voy a presentarles a Javier y luego un poco en función de lo que vaya surgiendo, pues hablaremos de ello. Javier es un compañero de la Universidad de León, es un gran investigador, un profundo conocedor de la historia especialmente quizá de esta época. Él ha escrito varios libros. Últimamente ha sido, además, es muy prolífico, ha hecho muchísimo trabajo de investigación.
Algunos de los últimos libros que ha publicado son León bajo la dictadura franquista, Unidades didácticas para la recuperación de la memoria histórica, El valor de un juramento, militares y milicianos en defensa de la República, Muerte y represión en el magisterio de Castilla y León, Cárceles y campos de concentración en Castilla y León, War Zone, la Segunda Guerra Mundial en el noroeste de la península ibérica. Es verdad que él ha tocado un poco todo lo que ha sido el mundo de la, digamos, de la época de la guerra, del franquismo y de la posterior represión. Por lo que yo veo, desde los campos de concentración hasta la posición de los militares de la República, que se mantuvieron fieles a su juramento, que ha hecho la represión contra el magisterio español, que saben que fue uno de los estamentos, uno de los sectores más represaliados, porque también se sabía que ellos habían traído la cultura, habían intentado llevar la educación a una población que en ese momento estaba muy abandonada culturalmente. Entonces, la presión que se ejerció, la represión que se ejerció sobre el magisterio español fue tremenda. Entonces, él es un gran conocedor de todo este mundo. Yo les dejo con él ahora mismo. Él nos va a hablar sobre la represión franquista sobre las mujeres y todo aquello que veamos que se puede completar, yo pues también lo aportaré. Pues muchas gracias por la presentación, Eloína. Gracias por la invitación que me has hecho a asistir a la presentación de esta exposición, que la verdad merece mucho la pena. A mí me parece magnífica en su encuadre, en los aspectos que toca, en los textos, las fotografías y demás. Y bueno, pues la verdad es que es un placer estar aquí. Gracias a ustedes, porque la verdad estamos en verano, estamos en agosto, y es un placer que haya gente que se interese por estos temas. ¿Se me escucha bien atrás? Sí. Bien. Bueno, pues entonces vamos a comenzar un poco la disertación de hoy, que bueno, cuando me lo plantearon, tanto Quique como Eloína, pues era un poco el contexto de lo que aquí se trata, ¿no? En concreto, aquí es el mundo, el universo penitenciario sobre las mujeres. Y bueno, voy a contextualizar no solo el universo penitenciario sobre las mujeres, sino esa represión de las mujeres que, bueno, como bien decía ella, hay una represión más bien soslayada y demás, que se va calando poco a poco en las mentes de las mujeres durante la dictadura franquista. Es una represión de las mentalidades, una represión de la ideológica. Realmente, como se conoce, es una represión de género. Entonces, por eso quiero empezar a matizar esas dos cuestiones. Con una reflexión inicial. La represión franquista, digamos que son víctimas, tanto hombres y mujeres, de las mismas leyes, como contaré ahora. Pero aparte de eso, la mujer sufre otra segunda represión, que es por su condición de mujer, que es en lo que más me voy a centrar en la segunda parte de mi exposición. Por eso esa represión de género. Intentaré explicarlo el porqué de las mujeres, que ya lo ha planteado Eloína, ¿no? Como bien ha comentado ella, no se entiende todo esto, no se entiende la represión sobre la condición de mujer si realmente no se conoce el periodo de la Segunda República. En el avance que supuso la Segunda República para la mujer, que supone romper con una serie de ataduras que nos vienen desde el siglo XIX y comienzos del XX, y que es ya el nacionalcatolicismo. El nacionalcatolicismo no surge durante el franquismo. El nacionalcatolicismo es una ideología que viene desde finales del XIX, de este nacionalismo, digamos, español, pero denominado nacionalcatolicismo por la unión de la Iglesia y el Estado en el poder político. Eso se retoma durante la Guerra Civil, con la utilización por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica del término de cruzada, para realmente oscurecer lo que era realmente un conflicto de una sublevación militar, un golpe de Estado. Y el nacionalcatolicismo se instaura en España durante toda la dictadura. Y en la ideología del nacionalcatolicismo está precisamente esa represión de género.
Y ahora es un poco lo que intentaré explicar. Está claro que durante la Segunda República el principal avance es el voto. La mujer pudo votar por primera vez, con lo cual el voto consiguió que fuera universal, un sufragio universal en España, a partir de, eso sí, los 23 años. También no nos podemos olvidar del matrimonio civil, que también fue otro gran avance durante la Segunda República. Y después, cómo la mujer fue conquistando espacios de libertad política, espacios de libertad sindical, todo ello quedaba reflejado en la Constitución del 9 de diciembre de 1931, ¿no? En el que se recogía pues una serie de principios de igualdad, de derechos y de libertades. Lo mismo que le pasó a los hombres, toda esta participación y logros que la mujer fue llevando a cabo, el participar políticamente, sindical, pues fue una causa para ser represaliada cuando se produjo la guerra civil. Es decir, para terminar en las cárceles, para ser paseada, etcétera, etcétera. Es una represión política, pero también la represión no fue solo política, no por haber ejercido simplemente su condición como afiliado a un sindicato o afiliada a un partido político, cuando aquello era legal, porque la Segunda República eso era legal. ¿De acuerdo? Entonces eso se hizo con efecto retroactivo. Se hizo con efecto retroactivo, lo cual es una aberración jurídica. Bien, pues no solo por haber participado políticamente, hubo mucha gente anónima, es decir, gente que no se había destacado políticamente, mujeres que no habían destacado políticamente y que fueron represaliadas. Después veremos por qué factores y por qué causas, ¿no? Bien, con lo cual, después de haber hecho esta distinción, sí que voy a dividir un poco mi intervención en estas dos cuestiones. Por una parte, esa represión general que afecta por igual a hombres y a mujeres, y después esa represión de género que es indudablemente diferente a la del hombre. Intentaré explicarlo. Bien, en uno de los paneles habrán podido ustedes observar que aparece la fotografía en aquel panel de Vallejo Nájera, ¿no? Vallejo Nájera era el psiquiatra, digamos, oficial del franquismo. Ya empezó a ser durante la Guerra Civil, porque llegó a hacer estudios en campos de concentración, en el campo de concentración, por ejemplo, de Miranda de Ebro, en Burgos, estudios en el que analizaba, y digo entre comillas, porque son palabras de Vallejo Nájera, la raíz biopsíquica del marxismo. Claro, era construir toda una teoría que la llevó a cabo para realmente culpabilizar y meter en la cárcel a aquellas personas que estaban en contra del golpe militar y de la dictadura franquista y que estaban a favor de la República, cada uno con su ideología, pero de la Segunda República. Les voy a leer un texto que es significativo de lo que va a pasar con la represión. Quizás lo hayan oído algunas veces, pero realmente es a la vez demostrativo de lo que pasó con la represión y también un poco sorprendente, ¿no? Por lo cruel que es. Decía Vallejo Nájera, en un escrito que además titula La ley del talión. Fíjense qué título, ¿no? La ley del talión. Tomarse la justicia por su mano. Decía, nuestras esperanzas de justicia no quedarán defraudadas, ni tampoco impunes los crímenes perpetrados, lo mismo los morales que los materiales. Inductores y asesinos sufrirán las penas merecidas. La de la muerte, la más llevadera. Unos padecerán emigración perpetua, lejos de la madre patria, a la que no supieron amar, a la que quisieron vender, a la que no pueden olvidar, porque también los hijos descastados añoran el calor materno. Otros perderán la libertad, gemirán durante años en prisiones, purgando sus delitos, en trabajos forzados, para ganarse el pan y legarán a sus hijos un nombre infame. Los que traicionan a la patria no pueden legar a la descendencia apellidos honrados. Otros sufrirán el menosprecio social, aunque la justicia social no los perdonará, y experimentarán el horror de las gentes, que verán sus manos teñidas de sangre. Bien, esto lo publica Vallejo Nájera en el año 1938, en plena Guerra Civil. Este texto contiene tres cuestiones. Por una parte, la muerte, es decir, la condena a muerte por paseo o por consejo de guerra. Por otra parte, dice emigración perpetua, el exilio. Y otros dice gemirán durante años en prisiones, el encarcelamiento. Y otros sufrirán el menosprecio social. Dos cuestiones que después desarrollaré y si no, en un posible debate me las pueden preguntar.
Dice, menosprecio social. La mujer sufrió menosprecio social durante toda la dictadura, en un papel secundario dentro de lo que es el organigrama de la familia. Dice, experimentarán el horror de las gentes, que verán sus manos teñidas de sangre. Está dando rienda suelta a que la gente, bueno, pues mate por su cuenta, ¿no? Bien, y después dice, no pueden legar a la descendencia apellidos honrados. No pueden legar a la descendencia apellidos honrados. Claro, entonces, no nos puede sorprender que los robos de niños durante el franquismo empiecen en esta época. Eso que aparece de los niños robados del franquismo, que después también podemos entrar en ello, empiezan las cárceles. Empiezan las cárceles, porque se produce una segregación de madres por un lado, de padres por un lado y de madres con niños pequeños en sus cárceles. Y, como contaré después, esos niños en un momento desaparecen de los brazos de sus madres. Ahí empiezan los niños robados del franquismo. Yo tengo mi interpretación por qué eso continúa en la segunda parte del franquismo e incluso por qué continúa en las primeras décadas de la democracia. Después lo podemos debatir, ¿eh? Bien, si hablamos de la represión en general, hay que darse cuenta que la dictadura franquista se impone a la sociedad mediante el terror institucionalizado. Es decir, hay una violencia que es indispensable para el régimen. La consecuencia fueron 30.000 desaparecidos. Acaban de ver otra exposición paralela que hay ahí, donde hay una fotografía de una fosa. Entonces, todavía hay 30.000 desaparecidos. Hay 150.000 fusilados por causas políticas, 500.000 de internos en campos de concentración. Yo lo he escrito alguna vez, creo que es el sistema de campos de concentración más extenso que hay en el sur de Europa. En esos años. Hay miles de prisioneros de guerra, presas políticas, es decir, hay decenas de miles de personas empujadas al exilio. Bueno, y después una represión de género que también se desarrolla por parte de la dictadura. Aparte de dejar recluida a la mujer en su espacio privado. Y esa reclusión y esa represión de género llega hasta el punto, como acabo de comentar, del rapto, del robo de niños y niñas en las cárceles de mujeres. ¿Quién lleva a cabo, y también ya me centro en este caso de los niños, cómo desaparecen estos niños? Bien, y lo voy adelantando un poco. Vallejo Nájera decía segregación racial, después segregación racial y también social. Pues hay una institución que es Auxilio Social de Falange, a la que se le encarga, pues, digamos, el destino de estos niños, que van a parar algunos a colegios, a instituciones del Estado, y no vuelven a ver a esas madres. Pasa en numerosos casos. Es consecuencia directa de la represión franquista en las primeras décadas. ¿Por qué nos puede sorprender después? ¿Qué pasa a partir de los años 50? La represión no es tan cruel, sigue habiendo represión. ¿Por qué se sigue produciendo esa desaparición de niños? Bueno, yo creo que realmente hay una estructura creada y heredada de los años 40 y que realmente la dictadura ampara eso, es decir, debajo de lo que son las primeras jerarquías del Estado franquista y las segundas y terceras jerarquías, que todo eso se va tapando y al final se va convirtiendo en un hábito. ¿Cómo llega eso a las primeras décadas de la democracia? Bueno, a veces puede resultar sorprendente. Finales de los 80, incluso comienzos de los 90. Finales de los 80 también hay que darse cuenta de que el franquismo termina en el año 75. Con lo cual, finales de la década de los 80, estamos ahí, del orden de 10, 15 años, ¿no? Bueno, yo me he encontrado algún caso y en ese tema estoy un poco investigando para alguna familia que se ha puesto en contacto conmigo, que hay médicos, algunos médicos militares que durante los años de la Guerra Civil tenían carné de Falange y las estructuras de Falange, cerca de personas como María Topete, que estaba en las cárceles de mujeres, y en los años 60, 70 están en los servicios sanitarios de alguna diputación. Lo que sí que aquí, ya lo he dicho hoy, que alguien me ha preguntado en la prensa, sí que creo que las diputaciones y las antiguas maternidades deberían de poner a disposición de las familias esa documentación que todavía se sigue ocultando. Y que esa documentación sí que nos daría muchas pistas sobre esas personas,
que parece mentira, pero permanecen desde la posguerra en cargos directivos, en cargos sanitarios, hasta esa época. Bien, esto de los niños robados quería un poco hacer notar, porque me parece que es una represión clara sobre las mujeres, porque imagínense una mujer que pierde a un hijo, que se lo quitan de sus brazos en los primeros momentos de vida, ¿no? Y el estigma social que a esa mujer se le crea durante toda su vida. Bien, he comentado un poco esta red de campos de concentración. Aquí señalar que tienen el caso del campo de concentración de San Marcos, de la cárcel provincial, que está donde está ahora mismo el Archivo Histórico Provincial. Hay otra serie de prisiones como la de los partidos judiciales de Abañeza, de Astorga, donde pasan muchas de estas mujeres. Últimamente se ha puesto a disposición de los investigadores una documentación que procede del Tribunal de Cuentas, y que está en el Centro Documental de la Memoria de Salamanca. Se puede consultar desde hace año y pico. Bueno, y entonces ahí es por primera vez cuando podemos ver listados, digamos, listados homogéneos con nombres y apellidos de gente que estaba en esas cárceles. Por ejemplo, en septiembre del 37, que hasta ahora no lo conocíamos, en septiembre del 37 hay un listado en concreto en una de las celdas de San Marco de 34 mujeres, que bueno, pues se puede consultar en el libro sobre cárceles y campos de concentración en Castilla y León. Con lo cual la documentación sí que es verdad que poco a poco, o sea, sí en estos años hemos conocido cosas, pero poco a poco sigue llegando a nuestras manos. Varias leyes que tuvieron que sufrir también las mujeres. La Ley de Responsabilidades Políticas, del 9 de febrero del 39, la Ley de Represión de Masonería y Comunismo, del 9 de marzo de 1940. Muchas de estas mujeres tuvieron que sufrir también la incautación de bienes. Y cuando no sufrieron ellos la incautación de bienes, que es uno de los temas menos investigados en el franquismo en España, sufrieron la incautación de bienes que estaba a nombre de su marido. Es decir, a su marido le mataban por consejo de guerra o por paseo, y después encima se abría un expediente en una comisión de incautación y que se le retiraban los bienes a la mujer y a la familia. Con lo cual es otro tipo de represión que sufre esa mujer. Todo el tema de los consejos de guerra, los paseos, por citar, podíamos comentar muchos casos incluso de León, pero por citar algún caso de paseos más conocidos. Aquí a Teresa Monge, que era de las juventudes socialistas, en aquel momento pues fue paseada en los montes de Villalongos del Páramo, y bueno, por su filiación política, ¿no? Un caso muy conocido, pero como ellas hay bastantes más, ¿no? El proyecto de Vallejo Nájera, es decir, ¿por qué esta separación o de qué viene toda esta teoría, ¿no? ¿Cómo veía Vallejo Nájera la democracia? Vallejo Nájera decía lo siguiente: tiene la democracia el inconveniente de que halaga las bajas pasiones y concede iguales derechos al loco, al imbécil y al degenerado. El sufragio universal ha desmoralizado a las masas, y como en estas han de predominar necesariamente la deficiencia mental y la psicopatía. Al dar igual valor al voto de los electos que al de los indeseables, predominarán los últimos en los puestos directivos en perjuicio de la raza. Claro, este era el concepto que tenía de la democracia. La democracia no valía ni para él ni para los golpistas de julio del 36, ¿no? Entonces, claro, él decía que no se podían transmitir pues los genes de esos republicanos que estaban en la cárcel, no se podían transmitir a sus hijos. Y esto lo puso por escrito. Si no se podían transmitir, ¿cuál era la solución? Pues él también lo escribía y decía: el medio más sencillo y más fácil es el de segregación. ¿Y en qué consistía? En internar en penales, en asilos y en colonias con separación de sexos. Y eso es lo primero que se hizo. Las consecuencias de estas propuestas pues las llevó a cabo el Estado. En toda la política penitenciaria que llevó a cabo la dictadura franquista se tuvieron en cuenta estas cuestiones con la mujer, ¿no? Se crearon penales de mujeres de proceso, como ha comentado Eloína, con la cárcel de Ventas, pero también la cárcel de Satolarán en el País Vasco. Y se llevó a cabo una actitud realmente cruel, tanto con las presas como con los hijos
de los presos y de las presas. Decía Vallejo Nájera: las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya las habíamos expuesto anteriormente en otros trabajos. La comprobación de nuestras hipótesis tiene enorme trascendencia político-social, pues si militan en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan temible. La segregación de estos sujetos desde la infancia. Uno puede pensar, dice, bueno, este era un loco, igual que mucha gente pensó de Hitler, o sigue teorizando sobre Hitler en estas cuestiones. Teorizar, bueno, era una persona que estaba ahí, un psiquiatra. No, es que tuvo diferentes ascensos por estos trabajos que llevó a cabo. Llevó a cabo experimentos en el campo de Miranda de Ebro, en Burgos, con brigadistas internacionales. Eso está constatado y documentado, ¿no? Con lo cual se llevó a cabo segregación infantil de los hijos de los republicanos, ¿no? Y aparte, las condiciones en las cárceles eran tremendas. En concreto, ahí les pongo un ejemplo. Hay una prisión de madres lactantes en Madrid que empieza a funcionar desde el año 39, donde las madres solo podían tener consigo a sus hijos lactantes 1 hora al día y nada más. No se les permitía dormir juntos y, con lo cual, esto incrementaba el dolor de estas mujeres. Había una represión concreta, ¿no? Las mujeres que estaban en las cárceles que han visto ustedes por aquí, imagínense, por poner el caso de León, el cruel invierno que aquí podía haber. El patio de San Marcos, el patio central que pueden ver ustedes ahora mismo. El frío que hacía ahí. Hemos comprobado también cómo, a través de la documentación particular, dibujos que han realizado un preso, las condiciones de hacinamiento que se vivían en esas cárceles. Muchos presos murieron en esas cárceles. Y las mujeres pues sufrieron diversos horrores y torturas. ¿Cómo podemos saber esto? En concreto, por algunos libros de memorias, como hay un libro de memorias que está inédito, pero que bueno, pude conseguirlo hace muchos años, de Consuelo Gonzalo de María, que ya estaba postrada en su cama, y era una presa que pasó por las cárceles de San Marcos, de Saturarán, en el País Vasco, de la cárcel provincial de León, y ella relata cómo llegó a la prisión de San Marcos. Se lo voy a leer porque es, yo creo que un ejemplo de cómo se vivió la represión en esos momentos. Decía Consuelo: después de estos días aciagos llegó la hora de nuestro traslado para San Marcos. Fue horrible. A las 9 de la mañana salimos de Riaño en un camión de ganados escoltados por 2 autocares de la Policía Armada, uno delante y otro detrás del camión. Quede bien claro que a nosotros nos trataban como los animales, y en muchas ocasiones peor. En todos y cada uno de los pueblos que hay en la carretera, hasta llegar a León, paraban el camión, para que todos aquellos que lo desearan nos torturaran a su manera. El personal estaba como loco. Unos falangistas de verdad y otros deseando para hacerlo, para redimirse así de los castigos de los asesinos por los que estaban invadidos. Nos maltrataron con crueldad. Muchos sangrábamos como corderos en el matadero. Cogían las almadreñas por la playa de atrás y con el resto nos daban con fuerza en la espalda y donde podían. A mí me rompieron una vena en la espalda y estuve algún tiempo echando sangre por la boca. Llegamos a las 11 de la noche y algunos estábamos aún en ayunas. Dice ella con ironía: bueno, digo en ayunas y no es verdad. Llevábamos infinidad de tortas en nuestro lacerado cuerpo. Los hombres los vi desaparecer al bajarnos del camión, con gran pena, pensando que quizás no nos volvería a ver, como así sucedió con varios. A mí me llevaron por unos largos pasillos que circundaban un patio interior hasta llegar a un reducido y oscuro michinel que apestaba a carne y sangre podrida. Como era de noche y no había luz artificial, no me pude enterar de lo que había en aquel triste antro putrefacto. Solamente tenía para ventilarse y al mismo tiempo recibir una luz opaca que había al otro extremo del patio, una pequeña ventanilla con 2 rejas en cruz. Abrieron la puerta y de un fuerte empujón me hicieron entrar. Cerraron la puerta diciéndome que desde allí al cielo. Haciéndolo a la verdad, debo decir que me sentí desfallecer más que en ningún otro momento de mi vida. 1000 pensamientos macabros se agolpaban en mi cerebro. Hubiera deseado morir repentinamente para dejar de ver aquellos látigos indeseables, pero como el destino manda, de nada me servía desear cosa alguna. Bien,
Pues Consuelo nos relata en estas memorias cómo eran las condiciones de las cárceles y como ella otros ejemplos, hacinamiento, frío, que realmente pues mucha gente, las enfermedades que cogía en la cárcel, pues muchos se murieron de esas enfermedades, porque las condiciones sanitarias también eran realmente pésimas. Tenemos documentos escritos, no solo, como decía, el complemento de la memoria, de la historia, que yo muchas veces he incidido en él, decía antes él también. Pues sí, tenemos documentos, porque en esa documentación que les decía del Tribunal de Cuentas, ¿por qué se hace? ¿Por qué una documentación que es sobre represión está en el Tribunal de Cuentas en Madrid y permanece hasta hace 2 años en el Tribunal de Cuentas? Porque esa documentación era la relación de presos y lo que le costaba al Estado franquista a cada preso. Entonces aparece lo que le costaba y la comida que les daban. Entonces realmente las condiciones eran, pues les puedo decir, de pasar mucha hambre, ¿no? Bien. Habría muchas cosas que contar en cuanto a lo que es la represión física y la represión en las cárceles, pero creo que la exposición está muy bien planteado, diría yo, y me voy a centrar quizás en otro aspecto, que es esta represión de género que le toca sufrir solo a la mujer, ¿no? Y les voy a comentar por qué le toca sufrir solo a la mujer. Durante la Guerra Civil y comienzos de la posguerra, pero ya durante la Guerra Civil, el Estado franquista le concedió toda una serie de privilegios, de ventajas a lo que es la jerarquía de la Iglesia Católica. Siempre me gusta hacer esta postillaje sobre la jerarquía, ¿no? Lo que son los altos mandos de la jerarquía, obispos, etcétera, etcétera. Porque después también nos encontramos, al haber hecho el estudio sobre la represión del magisterio, pues también me he encontrado con informes de curas concretos que piden, en algunos pueblos, piden que no se procesa a fulanito, que no se mata a fulanito. Pero sí, la jerarquía católica y el Estado llevan a cabo todo el desarrollo de lo que es el nacionalcatolicismo. Entonces, ¿cómo veían los miembros de las altas dignidades de la jerarquía católica a la mujer durante la Segunda República? Bueno, pues en concreto hablaban, y yo aquí sí que voy a leer algún texto que procede de los boletines oficiales del Obispado de León, los boletines oficiales del Obispado de Astorga. Esos textos son en concreto de los 2 obispos, pero también, que se reflejan ahí, son las órdenes, las circulares de los gobernadores civiles. Algunos de ellos, por ejemplo, Arias Navarro. Y esas órdenes son de cumplimiento para toda la sociedad, y en concreto para las mujeres, so pena de multa o encarcelamiento. Bien, ¿cómo se veía, cómo decía la Iglesia que había hecho la República con la mujer? Pues decía lo siguiente, y aludía muchas veces a la masonería. La masonería se metía a todo el mundo, ¿de acuerdo? Masones no había tantos, como decía el franquismo, pero quería hacer creer a la gente que había tantos. Pero los masones, a los comunistas, les metía a todos en el mismo saco, ¿no? Se decía en alguno de estos boletines oficiales de los obispados. También quiso la masonería que la mujer española dejase de ser española, admitiendo las ideas, los sentimientos y las costumbres de fuera, y con el pretexto de que la vida moderna exigía entrar por cauces nuevos, perder todo vestigio de españolismo. Pero también intentó la masonería desmoralizar a la mujer con lecturas, espectáculos, diversiones y costumbres anticristianas. Es decir, todas esas cuestiones que contábamos antes del acceso de la mujer mediante también las misiones pedagógicas a los diferentes pueblos, a la educación y a la cultura, pues ahora se veía por el nuevo Estado como algo pernicioso que había intentado hacer la República con la mujer, ¿no? Con lo cual esa represión de género empieza a ser represaliada en no tener acceso a esa cultura y a esa educación. Y eso se empieza a poner de manifiesto ya durante los años de la guerra civil. Hay diferentes órdenes sobre, digamos que llevan este nombre, moralización de las costumbres. Y esta moralización de las costumbres hacía referencia a la moralidad y al modo de vestir. Decía en concreto una orden que hay del año 37 del Obispado de León. Decía lo siguiente: honestidad en los vestidos, sin exagerar los escotes, faldas y mangas, suprimido radicalmente sin medias,
Más vale llevarlas torcidas que ir sin ellas. Si faltan pesetas, se suprimen bares y cines. Reducir al mínimo las pinturas en la cara y en los labios, y los colores impropios del cabello. Pues hay alguna niña que deja su lindo natural para convertirse en una muñeca de escaparate. Suprimidas las posturas poco honestas de muchas parejas. Y sobre todo, el ir por lugares de poco tránsito y poca luz. Suprimido el fumar entre las mujeres leonesas. Es costumbre muy poco femenina. La que desee fumar, coja un fusil, vista un mono y vaya al frente. Dedicar el máximo de tiempo al trabajo para los heridos y soldados y disminuir los gastos superfluos. Estos 6 puntos se comenzarán a cumplir tan pronto se publiquen. Se encargarán de hacerlos efectivos las mismas interesadas, no dando lugar a que tenga que intervenir la autoridad, lo que sentiría, pero que no dejaría de hacer. Caso de desobediencia. Pues estamos, fíjense en la última frase, pues estamos en tiempos de obedecer ciegamente y respetar lo mandado. Con lo cual, era so pena de multa, de encarcelamiento. La mujer tenía que, era una represión ya. Fíjense que a Consuelo, el texto que acabo de leer de Consuelo, a Consuelo le tuvieron en cuenta en su consejo de guerra que había sido la primera mujer de Posada de Valdeón que había puesto pantalones. Eso aparece en el consejo de guerra de Consuelo, para meterla en la cárcel. Entonces, fíjense si la represión también sobre los modos de vestir, ¿no? Bien, se habla de... Hay decretos sobre castidad y sobre modestia, ¿no? Y que tiene que haber unas buenas costumbres. ¿Cuáles eran en concreto estas buenas costumbres? Les leo de un decreto que hay sobre buenas costumbres, les leo 2 artículos. Decía el primero de ellos: antes de concurrir a representaciones escénicas, deben usar gran cautela y diligencia para cerciorarse de la moralidad de las mismas, sobre todo si consigo llevan a esposas e hijos, para quienes de ordinario es mayor peligro el escándalo, con lo cual ya se le consideraba a la mujer inferior. Es decir, el escándalo es más pernicioso para la mujer, el hombre lo puede sobrellevar, pero la mujer, ojo, cuidado con enseñarle diferentes espectáculos. Después decía: reprueba además la moderna corrupción de costumbres que de día en día van en aumento, tanto en el modo deshonesto y desvergonzado con que van vestidas las mujeres, condenado repetidas veces por la sede apostólica y últimamente por la instrucción de la Sagrada Congregación del Concilio, como en la forma de los bailes, que o bien por su reprobable significación o por el modo de abrazarse apretadamente el hombre y la mujer, constituyen, hablando al menos objetivamente, pecado grave de lujuria o por lo menos de escándalo, ¿no? Hay otra en relación con la ropa. Es una cuestión que parece, o sea, que algunos puede decir, bueno, pues parece que es una cuestión nimia o... Pues yo creo que es coartar la libertad de las personas y en lo que son las mujeres, realmente restringirlas casi al ámbito privado. Después voy a incidir por qué el ámbito privado, porque esa sociedad se convierte, la dictadura franquista convierte en una dictadura patriarcal de una autoridad tremenda, que creo que, como en otras cuestiones, ya lo avanzo también aquí, creo que como otras cuestiones habría que analizar hasta qué punto el tema de la violencia de género durante el franquismo y después, en algunos momentos de la incipiente democracia, tuvo que ver con la educación recibida en estos años. Después voy a incidir lo que se decía sobre la posición de la mujer en la casa. Pero sí, no me quiero desviar de ese tema del tipo de ropa. Voy a leer en el año 41, aparecía esto en el boletín eclesiástico del Obispado de Astorga. Decía: los vestidos no deben ser tan ceñidos que señalen las formas del cuerpo provocativamente. Los vestidos no deben ser tan cortos que no cubran la mayor parte de la pierna. No es tolerable que lleguen solo a la rodilla. En contra de la modestia, el escote. Y los hay tan atrevidos que pudieran ser gravemente pecaminosos por la deshonesta intención que revelan o el escándalo que producen. En contra de la modestia, el llevar manga corta, de manera que no cubra el brazo al menos hasta el codo. Muy dignas de alabanza son las que llevan siempre manga larga, que rebasa el codo y aún cubre todo el brazo. En contra de la modestia, el no llevar medias. Es también contra la modestia el llevar los vestidos transparentes o con calados en aquellas partes que deban cubrirse. A las niñas debe llegar la falda hasta las rodillas, y las que han cumplido 12 años deben de llevar medias. Los niños no deben de llevar los muslos desnudos. Al templo se debe de ir con mangas largas que cubran brazo y antebrazo, con medias y vestidos que cubran la mayor parte de las piernas, sin escotes, ni transparentes, ni calados.
Bien, esto aparecía en los boletines oficiales de los obispados, no solo de la provincia, sino en los de toda España. Y aparece porque los gobernadores civiles dan orden a la vez, paralelamente, de que esto aparezca, porque si no va a haber pena de multa. Pena de multa y, como repito, tema de cárcel. Con lo cual no es algo que alguien, que podríamos pensar como Vallejo de Nájera. Se escribe, queda ahí y no, tiene unas consecuencias. Ese discurso tiene unas consecuencias graves. Y sobre todo de una cuestión que es general del franquismo, que es el miedo. Es el miedo. El miedo, el terror, persiguió a la sociedad española durante muchísimo tiempo, durante toda la dictadura. Y eso incluso se transmitía en el ámbito privado, en la casa propia, ¿no? En la casa propia. Bien, bueno, el gobernador civil de Zamora, por ejemplo, decía: hay que castigar a quien se salte estas normativas. Bien, vamos a avanzar alguna cuestión. Por ejemplo, el Estado va a abolir el divorcio. Era un adelanto, un avance que se había llevado durante la República. Bueno, y el aborto estaba absolutamente penalizado. El aborto, todas estas cuestiones y tal, quiero hacer referencia también, porque a lo mejor después quiero ir interpretando y quiero ir metiendo diferentes cosas en la conferencia, porque no quiero que se me olviden ciertas cuestiones y reflexiones. La historia creo que nos debe de enseñar. Yo digo que las sociedades son diferentes. Es decir, las personas de ahora no son las personas de hace 40 años ni de hace 50 años. Pero sí que, bueno, hay que ver los derechos que se pierden por el camino. Estamos en un momento que se están perdiendo un montón de derechos sociales. La mujer perdió muchísimos derechos sociales durante la dictadura franquista, los que había conseguido durante la Segunda República. No se nos olvide eso. Y además le costó nada más y nada menos que 40 años volver a tenerlos. También no hay que dejar de lado que hasta el año 77, que yo recuerdo, el año 77 me parece que es la normativa por la que en un matrimonio solo podía abrir la cartilla en un banco el hombre. Entonces, desde el año 77 hasta el año 31, 40 años de esa cercenación de derechos, ¿no? Bien, por ir también avanzando en esta cuestión. Bien, en cuanto al núcleo familiar, lo que les comentaba antes del padre. Se hablaba de la familia cristiana, pero la familia cristiana, y cuando se habla de la familia cristiana durante el franquismo, yo siempre digo, es verdad que había gente cristiana y había gente católica por voluntad, pero yo lo que también comento es que lo que se instaló, desde mi punto de vista, es un catolicismo autoritario. Desde el Estado se impuso un catolicismo autoritario al resto de la población. Esto es el nacionalcatolicismo. Y claro, ¿de qué se hablaba en el franquismo por las autoridades? Decía que había que restaurar la familia anterior a la Segunda República y que esa familia tenía una serie de, entre comillas, enemigos, ¿no? ¿Y qué se proponía? ¿Qué se proponía por parte de las autoridades? Se proponía que había que afirmar la autoridad del padre dentro del núcleo familiar y que la madre y los hijos acepten subordinadamente sus decisiones. Leo también textualmente: la recristianización es el único medio de restaurar la familia. La realización de tan magna obra en el orden interior de la familia pertenece por derecho propio al que es jefe natural de ella. Corresponde plenamente al padre de familia. 3 son los medios indispensables para el cumplimiento de estos fines: la autoridad, la educación, el ejemplo. La autoridad es elemento esencial de la sociedad doméstica como de toda sociedad. Su ejercicio constituye para el padre un derecho y un deber inalienable. A tal autoridad corresponde, por todos los miembros de la sociedad doméstica, el deber de la obediencia, que no es obediencia servil, sino una obediencia sonriente y sin indecisiones. Bien, con lo cual realmente se fomentaba pues un papel principal para el marido en la sociedad y en la familia y un papel secundario para la mujer. Como reflexiones finales, y he intentado ir un poco más ágil porque por ese tema de que había gente que creía que era a las 8 la conferencia, hemos empezado un poquito antes, pero ahora para la gente que ha venido, que he visto gente que ha llegado, pues en el debate pueden preguntar lo que quieran, pero yo en estas conclusiones intento un poco resumir y sintetizar lo que antes he planteado.
Bien, el franquismo pretendió crear sus hombres y mujeres forjados en los ideales del 18 de julio. De esta labor se ocupó el Frente de Juventudes y la sección femenina de Falange. A los hombres se les inculcó el concepto de que la vida es milicia, de que tenían que estar inspirados por una heroica voluntad de servicio y de sacrificio. Las características paramilitares de la organización, su jerarquización, su línea de mando y su instrucción, apta para desfiles y concentraciones, fueron representaciones externas que a Franco le satisfacieron plenamente. El Frente de Juventudes, y dentro de él las falanges juveniles de Franco, debía preparar hombres disciplinados, viriles, fieles a las consignas del mando y aptos para todo servicio, de modo que acuñaran en su periodo de formación un espíritu de amor a la patria cargado de virtudes militares. Estas cualidades personales era preciso modelarlas mediante un contenido ideológico que proporcionaba Falange: el Estado sindical, el culto al líder, la revolución nacional y la voluntad del imperio. Por el contrario, el discurso franquista intentó recluir a las mujeres en la casa, fomentando la sumisión al marido y la procreación. Esto se intentaba legitimar insistiendo en la idea de la familia como célula de la sociedad. En palabras de Pilar Primo de Rivera, decía que el verdadero deber de las mujeres para con la patria consiste en formar familias. La sección femenina de Falange fue un gran instrumento para la socialización política de las mujeres, entendiendo esta como la difusión de valores, creencias y normas. Había una revista de orientación pedagógica de la Delegación Nacional de la sección femenina que se llamaba Consigna y que resumía la diferencia de los objetivos de la educación para el niño y para la mujer. Y decía lo siguiente: el niño mirará al mundo, la niña mirará al hogar. Creo que esta frase sintetiza muy bien lo que quiso explicar, lo que quiso expresar el franquismo con su política de nacionalcatolicismo. El niño mirará al mundo, la niña mirará al hogar. No se nos olvide también de que hay otros represión y estigmas sociales derivados de todo esto. Por ejemplo, la idea de que el matrimonio significaba el éxito de la condición femenina y que la soltería era un fracaso. Esta cuestión se mantuvo hasta que los aires del exterior, en los años 60, dieron lugar a cambios sociológicos que, bueno, sí es verdad que se dijeron bien avanzado la década de los 60, ¿no?, cuando las prácticas cotidianas van provocando importantes cambios en las mentalidades. No es gracias a lo que es la dictadura, sino que gracias a lo que pasó en los años 60, la introducción del turismo. Bueno, después hubo una serie también de conflictos sociales y sindicales que ayudaron mucho a esta cuestión. Por ejemplo, las huelgas mineras, que ahora que estamos con la actualidad de los mineros, las huelgas mineras del 62 y del 63 en España fueron claves para intentar socavar las estructuras del régimen. Por primera vez, un ministro, el ministro Solís, tuvo que acudir a Asturias a reunirse con los mineros. Pusieron en jaque al Estado. Lo mismo, que bueno, alguna reflexión, pero esto es cuestión de autoridad, los mineros han intentado poner en jaque al Estado. Es un movimiento social que yo creo que sí que ha recogido pues mucha demanda de otra gente que estaba descontenta con lo que es la situación económica, política y social, y ellos sí que, bueno, pues en los diferentes sitios que han ido pasando, me consta que han recogido también ese sentimiento que de otra manera, pues esa gente no había podido recoger. Yo creo que, en suma, lo que he intentado describir es pues una época donde la mujer perdió durante 40 años los avances conseguidos en la Segunda República. He intentado describir unos pocos de elementos en que creo que la mujer sufre dos represiones. La que sufre también los hombres, que es durísima frente a los hombres, pero después el estigma que sufre la mujer con esa reclusión en la casa, con ese papel subordinado a los hombres. Incluso, bueno, en las misas, todos ustedes conocen, en las misas los hombres a un lado, las mujeres al otro. Después, bueno, y otro estigma de las mujeres también. Las que no sufren esa represión física también, que su marido estuviera en la cárcel por motivos políticos. Resulta que ella era estigmatizada también en su pueblo, por su casa. Mira, es la mujer del, entre comillas, rojo, ¿no?
eso calaba en la sociedad. Y ha calado hasta, yo no diría que hasta nuestros días, pero a veces no se quiere, o no sé, creo que hay que ir un poco atrás en la historia y bueno, no ponerle puertas al campo. Es decir, creo que hay que saber lo que pasó. Pues bueno, tiene explicación que todavía a día de hoy el tema de los niños robados salga a la luz. Bueno, pues su origen, o por lo menos su antecedente, estuvo en la represión franquista. Y bueno, con esto pues termino. ¿Sabes? Muchas gracias por su atención. Bueno, yo antes de pasar al turno de preguntas quería hacer un breve comentario. Como dice Javier, es verdad que la represión sobre las mujeres fue física, fue de represión de maltrato, de fusilamiento, de paseos, y fue también ideológica, y especialmente el papel de la nacionalcatolicismo, en que hizo que esa represión ideológica devolver a las mujeres a lo que se considera su lugar. Y en eso sí que yo quiero que la exposición refleja muy bien las diferencias entre la represión hacia los hombres y la represión hacia las mujeres. Yo decía que Victoria Kent rompe con la idea de que las cárceles tienen que estar dirigidas por las órdenes religiosas. Pero con el franquismo las cárceles de mujeres vuelven a estar dirigidas por órdenes religiosas, cosa que no ocurría en las cárceles de los hombres. Y la presión sobre las mujeres desde la religión era mucho más grave, mucho más fuerte para decirles cuál era su lugar. Su lugar era la sumisión. Esta labor se hizo de forma tan fuerte, tan consistente, tan perseverante, que hay una mujer que se llama Tomasa Cuevas, que permaneció presa muchísimos años. Cuando salió, se dedicó a recorrer España intentando recoger los testimonios de sus compañeras. Y encontró algo que yo creo que las mujeres somos muy conscientes de ello, y es la infravaloración que hacemos de nuestra aportación. Ella veía que sus compañeras, muchas de sus compañeras decían, bueno, eso no tuvo mucho valor, no tuvo mucha importancia. Esa infravaloración es el resultado de la domesticación que sufren las mujeres para hacerlas sentir cuál es su lugar en el mundo. Su lugar en el mundo es la obediencia y la domesticidad. Y es un poco el proceso que hay en esta exposición. Hay otra cosa muy importante, por ejemplo, en cuanto al trabajo. Los hombres presos podían hacer lo que se llamaba redención de penas por el trabajo. Ellos podían redimir penas por el trabajo. En cambio, las mujeres no, porque no se consideraba en ese momento que las mujeres tuvieran acceso al empleo. Nunca se consideró en ese sistema que fuera importante que las mujeres se pudieran mantener por sí mismas, que fueran autónomas e independientes. La forma de obligarlas a mantener la sumisión y la domesticidad también es cortarlas el acceso al empleo. Cuando se les corta a las mujeres el acceso al empleo, tienen que aprender a obedecer. Con lo cual, por eso es tan importante el acceso de las mujeres al trabajo. Y por eso una forma de represión fue en no dejarlas esa salida que sí que tenían los hombres de redimir parte de su pena accediendo a trabajos externos. Es algo que también muestra esta exposición. Yo creo que el valor de esta exposición es, como les decía al principio, decirnos que las mujeres estuvieron aquí, estuvieron represaliadas por su papel de reivindicativo, de defensa de los derechos políticos de las mujeres y de los hombres. Por su papel en esa época, la República, cuando decimos eso de que la República dio, yo digo, la República, los hombres y las mujeres que estaban ahí,
construyeron una situación social, unos derechos políticos para todos y todas. Y eso es lo que se fueron dotando. Y por eso la represión se hizo tan fuerte sobre las mujeres, tan fuerte en ese sentido más global, más general, no tan físico como a los hombres, pero sí más global, porque se las considera además las transmisoras de la cultura, con lo cual hay que reprimirlas mucho más para que no transmitan malos ejemplos, para que no transmitan otra forma de entender la vida. En ese sentido, yo creo que la parte final es, digamos, un canto a esas mujeres que se negaron a olvidar, que se negaron a aceptar esa sumisión y que dijeron que no, que ellas habían luchado por una sociedad justa y iban a seguir luchando por una sociedad justa. Y esas mujeres fueron y son nuestras abuelas, quiero decir, no es hace tantos años, son nuestras abuelas. Y de ahí surgió todos los movimientos, también el movimiento feminista por los derechos y la igualdad de las mujeres, la participación de las mujeres en los sindicatos y en las huelgas y en las revoluciones sociales. Quiero decir que ahí surge esa semilla de rebeldía en decir que hay una sociedad en la que hombres y mujeres tienen que estar con mayor igualdad. En ese sentido, yo creo que esta exposición recoge muy bien esa idea de que las mujeres también son constructoras de una sociedad más humana. Hay un panel también muy importante y es a las mujeres las ponían con presas comunes y ellas no querían que se las tratara como presas comunes porque ellas no habían robado, no habían hecho tal. Ellas estaban allí por ser políticas, por ser mujeres que en el sentido más noble de la política dice persona que se compromete con el bienestar de sus semejantes, con la sociedad. En ese sentido ellas se rebelaban contra esa idea de plantearlas en la misma situación que las presas comunes. Bueno, pues yo nada más y ahora les abro el turno a sus preguntas o aportaciones. Bueno, yo antes de explicar un caso personal que justifica, que de alguna manera corrobora el hecho de la represión, que duró bastante tiempo después de terminar la guerra, aunque no podamos hablar de represión si no está la mujer en el mismo estatus social que está el hombre. Quería hacer una postilla acerca de cuando surge el derecho al voto, se concede el derecho al voto a la mujer, porque el partido de izquierda era ciertamente reticentes, por lo que habéis dicho del nacional catolicismo. Porque es que, claro, ¿cuántas María Zambrano o Federica Monsenis o Constancia de la Mora o qué, ¿no? Había miles de mujeres que estaban muy supeditadas al nacional catolicismo, analfadas de los curas, y entonces ese voto evidentemente iba a ir para la derecha, entonces había que hacer ahí una pequeña matización. En cuanto al resto, efectivamente yo lo suelo hacer con una metáfora. La República sacó a la mujer del fregadero y el franquismo volvió a meterlo otra vez en el fregadero, que más o menos podemos sintetizarlo así. Pero yo lo que quisiera deciros es que, por un caso particular, poco antes de la muerte del difunto, allá por los años 74, 75, yo me encontraba trabajando, no tenía ni carnet de seguridad social, pero sí la tenía mi mujer porque era profesora de instituto. Entonces, ¿qué ocurría? Que si el marido al que trabajaba sí tenía en su cartilla beneficiarios a la mujer y a los hijos, pero si era la mujer la que trabajaba, podía tener a los hijos, pero no podía tener al marido. Entonces, yo expuse esto en el Instituto Nacional de Previsión, aquí en León, y dije, bueno, vamos a ver, ¿qué más da que esté trabajando el hombre, que es el que aporta, digamos, los impuestos y los demás, o que esté trabajando la mujer? Y dijeron, no, eso es imposible. Y se tiene que hacer una solicitud. Hice una solicitud y tengo el privilegio de ser el primero que estoy de beneficiario de una mujer que trabaja. Eso lo tengo hasta enmarcado. Muchas gracias. Ya sabía que sigue estando, o sea, que no se da a conocer al público los informes
ampare eso, la no heterosexual que alguien ampare? Pues no hay ninguna ley que ampare eso. Hay una ley de archivos que tienen que haber pasado 50 años desde que se ha generado la documentación, o bien que haya muerto esa persona. Es una ley general. Después es que cada autonomía tiene las suyas, pero lo cual es tremendo en archivos, ¿no? Pero en general yo creo que las diputaciones, en concreto la Diputación de León, tenía que poner los medios para poner a disposición de las familias la documentación procedente de la maternidad de León, la que está enfrente del cuartel de Almansa. Porque, no, perdón, dime. Pero tú vas a pedir la información que tú dices para no perderla. Pues la justificación que les han dado a algunas de las familias es que no se la podían dar porque había otros datos de contenido privado que no le afectaban a ellos. Pero realmente sí se puede. De hecho, estoy intentando llegar a algunas de esas cuestiones y tirando del hilo puedes llegar. Lo que pasa es que tienes que dar vueltas. Es recovecos que tienes que seguir. Pero yo sí que lo he demandado en alguna ocasión. Es decir, ¿dónde está la documentación de la maternidad de León? Porque sí es verdad que en las resoluciones que ha habido, en algunos de los casos de niños robados en León, el juez que ha llevado la instrucción dice que hay, que al final los supuestos bebés que murieron están en una fosa común en el cementerio. Claro, pero ¿dónde está la documentación oficial? Porque realmente sí que las familias han podido llegar a alguna otra documentación que pudieron sacar en su momento. Y no concuerdan. Yo he visto algunas documentaciones y lo que no concuerda, por ejemplo, es la fecha de muerte supuesta de una de las niñas con la fecha de enterramiento. Y después lo que es más sangrante es que el número de colegiado del médico que hay en la parte de arriba no corresponde con la firma de abajo, cuando miras muchas de esas cosas. Con lo cual yo creo que ahí sí que tienen que esclarecer esas cuestiones. Entonces, después de lo que comentaba algo de la represión que decía Eloína, simplemente un matiz que se me olvidó. En las huelgas mineras del 62, otro tipo de represión que sufrió la mujer fue todavía el rape del pelo. A la mujer de Víctor Bayón, por ejemplo, uno de los dirigentes de aquellas huelgas, a Tina, que además Eduardo Arroyo sacó en el exilio, dibujó una serie sobre Tina, le raparon el pelo por haber participado en las huelgas. Muchas de las mujeres que participaron en las actividades clandestinas durante los años 50 y 60, y muchas mujeres que fueron enlaces de los guerrilleros, que algunas también acabaron en el monte y después exiliadas en Francia, por ejemplo. ¿Hasta qué punto creéis que el nacionalcatolicismo, que es el eje que vertebra, el ideológico que vertebra toda esta represión, en ese momento está volviendo a un ritmo acelerado? La reforma de la ley de aborto, la reforma de la ley del aborto este hombre anterior, condena a la mujer en una situación económica favorable a los años 60 de viaje a Londres para que económicamente pudiese permitirse. En esta situación económica en la que estamos, pienso que condena a la mujer al torno de las monjas a esta criatura o a la injusta, cosas que nos vemos muy lejanas, pero que han sucedido hace 70, 40, 50 años y son bastante cercanas. De hecho, son tan cercanas que este hombre en la actualidad, cuando en la exposición precedente tenemos una cosa común que los nietos de los represaliados y los asesinados están buscando a las víctimas, este hombre acaba de premiar, dándole los derechos sucesorios aristocráticos al nieto de Kiko de Llanes, que tiene guerras radiofónicas contra la mujer en Radio Sevilla, como, no lo recuerdo después, pero algo así como, y las mujeres de los rojos que se preparen, que no han conocido hombre, y ahora lo van a conocer y no les van a servir de nada pataleos ni rabietas. O sea. Sí, a mí me contesto yo y después contesto tú, ¿o no? Vale. Mira, yo creo que las dos cuestiones se pueden inscribir en
cosa que cualquiera puede interpretar. Yo estoy aquí como historiador, pues tengo mi opinión personal sobre una serie de cuestiones, pero creo que sí que en el tema del aborto creo que es un retroceso, pero hay gente que le gusta. O sea, yo digo que es un retroceso porque está claro que se consiguieron muchos avances y ahora está claro que es retroceder pues 30 años, ¿entendéis? Pero hay gente que está a favor de eso, ¿eh? Pero sí que dices lo del nacionalcatolicismo. El nacionalcatolicismo es la unión de las directrices en aquel momento de lo que es la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia Católica y lo que es el Estado. Está claro que en el tema del aborto coinciden ideológicamente, o por lo menos una gran parte de lo que es la jerarquía, ¿no? Bien, después lo que es ofensivo es lo de conceder el tema de, es decir, la sucesión en el cargo nobiliario a Queipo de Llano, al nieto de Queipo de Llano. A mí me parece ofensivo, con lo cual, bueno, pues parece que son cosas que ahora están saliendo, como la crisis económica, realmente es lo que nos preocupa a todos, pero estas cuestiones, creo que en el trasfondo de la crisis económica a veces se produce, bueno, a veces como una contrarreforma también, ¿no? De algunas cuestiones, y hay que, bueno, no se puede perder de vista eso. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo en ese planteamiento. Bueno, yo no te voy a contestar como historiadora, te voy a contestar como mujer. Te voy a decir que sí que hay un retroceso en todos los derechos de las mujeres muy importante. Un retroceso en los derechos de las mujeres y de los hombres, pero sí que es verdad que siempre se ha utilizado las crisis económicas para volver a meter a las mujeres en casa, volver a crear la dependencia económica y volvernos a ponernos en nuestro lugar. La cuestión está en que yo creo que exposiciones como esta nos enseñan que hay que luchar y que se pueden cambiar las cosas. Y en ese sentido yo les invito a recorrerla, a leerla despacio, a pensar qué nos quiere decir el pasado de cara al futuro, porque yo creo que esa es la función un poco de la memoria histórica, aprender del pasado para nuestro futuro, para que el futuro sea mejor, no peor. Y yo entonces les quiero decir que por hoy hemos acabado, porque yo le agradezco muchísimo al responsable del museo que nos ha dado esta media hora más. Ustedes saben que el museo cierra a las 8 y que debido a la equivocación que hubo en la prensa nos ha concedido esta media hora más, pero no podemos abusar ni de ellos ni de los trabajadores y trabajadoras, con lo cual les invito a visitar en la exposición, a ver qué es lo que hicieron las mujeres para cambiar esa sociedad injusta y qué es nuestra responsabilidad para cambiar la sociedad injusta en la que vivimos ahora. Nada más.